empiezo a producir aquí. Ya. Ujú, Solo para que recuerdes entonces las pronunciaciones Aji o Ali. Ali Punja, Mashi y ahí pones el nombre. ujú, Ali Tuta, Ali Chishi. Buenas tardes, buenos días. Este documento lo vas a tener, pero acuérdate las pronunciaciones. Puede ujú, ser Ali o Aji. ¿Ya? Entonces puede ser Imanayatak o Imanayatak Kangi. ¿Cómo ujú. te encuentras? Ya. Repite esto, Imanayatak Kangi. Manayata kanki. Perfecto. Ahora vamos con esta. Ajimi Kani. Kikinga. Ashimika ni kikinga. Ujú. Manajimi. Mana, Manajimi Kani. mana ashimikani. Kikinga. 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 Ya. Ya. En Otavalo es mucho más usado el Kikinga, pero en el resto de regiones quechua se usa más Kanga. Anga. Ajá. ¿Ya? Eso tómalo en cuenta. El manual se enfoca un poco más en quichua otavaleño porque podría decirte que es uno de los dialectos un poquito más difíciles que tiene el Ecuador. Ujú, Entonces, por eso también el material está hecho con un énfasis en Imbabura, en el norte. Sin ujú. embargo, es muy aplicable a todos los quechuas. Ya. ¿Ya? Ahora, en la siguiente parte, cuando yo quiero, eh, te lo van a decir, por ejemplo, te van a decir, te enseñaron mal, que esto es manali chucani. Es correcto. Aquí, cuando yo hago una expresión negativa, se pone mana más chu. Ujú, Esto de mana más mi es un poco contradictorio para mi forma de escuchar académicamente, pero ujú, los hablantes lo ujú. dicen así, Ya. ¿ya? Mana ashimi. Ajá. Pero ahí es donde la academia y la realidad es como que no se Ujú, llevan tan bien, ¿ya? ya. Esa Entonces, es sí, la negación. La mana es como no, no ashimi. Ya. exacto, pero Ajá. en algunas comunas, y sí es cierto, sí le ponen el chu, entonces vas a escucharlo también, manalichucan, Ujú, que es una posibilidad. Entonces, te lo voy a escribir aquí para que lo veas. Te van a decir, por ejemplo, no estoy bien, mana alichucan, ¿ya? ujú, Entonces, eso tienes que recordar un par de cositas ahí con respecto a esta parte, ¿no? ujú. Ya. Mana alichu. Ya, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mm, ashimikani. Alichucangui, ya, allí. Also, Alichu es mal. Alichu es también buen o solamente conectado con mana. Buena pregunta. Alichu es conectado con lo negativo y también con la pregunta. Entonces, tiene doble función. Por eso tienes que prestar atención, Ujú, ¿sí? Entonces, ya. si es que yo digo Alichucangui, estoy preguntándote, ¿estás bien? Ujú. Y Alichu. yo te digo, no estoy bien, mana Ali Chukani. Ujú, La primero es una pregunta, lo otro es una negación y ujú, la otra es una afirmación, allí mi can. ujú. Ashimikani, ya. ¿Ya? Ujú, Y una cosa que se usa mucho y usaba mis profesores de Chimborazo decían así, allí ya, ujú, allí ya can. ¿Ya? ya. Entonces son formas de decir que estás bien, pues no estoy bien, Ya, es lo pregunta. mismo como Ajimi. Correcto, es lo mismo. Es Ya. solamente que el ya tiene una connotación de decir como no más, ¿no? Ya significa como no más. Ujú. Entonces, cuando yo digo allí ya cani, es como bien no más estoy, que sí son expresiones que usamos en el español andino. Ah, ya. Ajá. Vamos a decir, bien no más estoy, ¿ya? Bien nomás. Ok. Ya. Entonces, eso para que lo tengas en cuenta. Vamos a continuar un poquito con esta revisión. Mm, Ya, aquí en esta página va a crearte un Wasi Rurai, que es una tarea que empiezas a tú hacer la traducción del español al quichua, ¿ya? Entonces, Ujú, esto lo puedes hacer tranquilamente, lo imprimes o me mandas unas fotografías por WhatsApp o por aquí ujú, mismo, pues me lo mandas unas capturas, también como tú te ordenes, ¿va? ujú. Ya. Aquí está un repaso de expresiones Ujú, y fíjate que aquí ya puso mana y alicho, ya. ¿ya? Ajá. Ajika. Y
Kausangichu, ¿estás con vida? ¿Vives? Ajá. La expresión kutin es repetir, ¿ya? Y Gut, la palabra ni significa decir. ¿qué es Pa Gutin? es una expresión de, disculpa, Gutin, ¿qué era? kutin Gutin. significa repetir. Ajá. Kutina significa repetir. Ujú. Ya. La palabra ni tiene dos significados, que el primer significado significa nina, fuego y palabra o decir. Tres significados tiene. Ajá. Oh, toll. Te lo pongo aquí. Entonces, la palabra nina significa fuego Ujú, como sustantivo, significa palabra ujú, y significa el verbo decir, ¿ya? ujú. Entonces, hace la analogía de que las palabras son como el fuego. Entonces, o pueden ser constructivas o destructivas, ¿no? Ya. ¿Sí? Ujú, Entonces, eso es un poco la enseñanza de los abuelos con respecto a la palabra nina, ¿no? Entonces, y el morfema pa es un morfema de educación. Entonces, es muy clásico en el norte. Si yo pongo el verbo más pa, significa como por favor algo. Entonces, si yo digo nipai, es por favor dime, por favor di. Y si yo te digo kuti nipai, que es la construcción que tú tienes, ujú. es como por favor repita o por favor dígame. Ajá. Es más formalito la expresión. Kuti nipai. Repite, por favor. Ya. Ahora, cabe mencionar que el pa es más del quichua norteño que del quichua sureño, ¿no? Entonces, esas son cosas, por ejemplo, si tú quieres decir solamente nipai o ni, Ujú, funciona. Mi profesor de Chimborazo, y que es el Taita Razu, que es uno de los profesores más famosos de quichua de Ecuador, ujú. aunque es de Chimborazo, ya usaba muchas expresiones diciendo Nipai, Nipai Mashigu, dime Mashigu. ¿Ya? Así siempre te decía el Taitarrazo. Pero Taitarrazo es de Chimborazo, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces, poco a poco están metiéndose estas expresiones que son norteñas también en el quechua sureño y en el quechua centro. Ya. Así que sí es bueno que lo aprendas. Ujú. Ok, creo que todo, tienes el significado de todos los demás. Y Yupaychani aquí es como gracias, ¿ya? es el verbo gracias. Yupaichana es el verbo agradecer y yupaichani es te agradezco. Ujú. Primera persona, ni. Ya. Yupaichani, muchas gracias. Ujú. Rikurishun. Rikuna, mirar. Ok, Ri, reflexivo. Y ajá. shun, expresión en el futuro de comando. Entonces, nos vemos, Ujú. nos veremos. Ah, ya. En Rikurishu. este caso, más que aprender el tema de todos los tiempos gramaticales, quiero que prestes atención a las bases verbales y cómo vamos formando la lengua aglutinante. Ujú, ¿Ya? Te he explicado Nipai, que es repita, diga por favor. ujú. Eh, Kikinga y usted. Ya. Yaki viene del verbo yakina, que es amar y también significa sufrir. ¿Sí? Oh, amar y Entonces los sufrir en uno. Sí, los taitas quichos decían que, por ejemplo, cuando estar con pena, una pena, sufrir o estar enamorado o amar, ¿ya? Entonces, lo que dicen los quichos es que en el amor hay cierto grado de sufrimiento también, ¿sí? Sí, Por lo menos en el amor humano hay mucho sufrimiento también, sí, ¿sí? correcto. Sí. Entonces, a veces no se entiende muy bien y dicen que no significa amar, pero sí, por ejemplo, si yo digo ñuka kuyashka yakini, es decir, yo le extraño y le amo también a mi novia, ¿no? Entonces, están los dos ahí, ¿ya? Ujú. Eh, Kil kakatina o kish kakatina, que es como esa ish, viene de la doble L, kish kakatipai, esto es el verbo leer, kish kakatina. Uf, qué largo. Es largo, yo sé.
Y es un verbo relativamente nuevo, no tiene más de 10 años. Y lo que se usaba en los pueblos antes era el verbo leer del español, le decimos leína. Y si se sigue escuchando, el verbo leína en lugar de kishkakatina. Eso no Pues entendí. seguro que vas a escuchar a muchos pueblos indígenas que digan leína Reina, ¿qué? en lugar de kishkakatina. Ajá. Pero es como mezclado con español. Un poquito. Leína es mezclado con español porque viene del verbo leer. Ajá, ya, esto. Y Ujú. Kishkakatipai es leer o es qué? El verbo kishkakatina significa leer, pero Ah, este pa le hace formal y la y le hace un comando. Entonces, lee, por favor. ya. Entonces, acuérdate, si yo tengo el verbo y le pongo pai, significa por favor, haz ese verbo. Por favor, lee, por favor, come, por favor, duerme. Ya. ¿Ya? Eso es. Entonces, ahí es donde tú vas armando significados, mejorando un poco toda la lógica, ¿no? Ajá. Ya una lengua, es como se pega todo. Es muy Aglutinante. parecido, es muy parecido a Turquía, Finlandia y coreano. Ah, mira tú, al turco. Sí, sí, tengo unos alumnos de Turquía que justo me dijeron mucho eso. ¿Ya? Ujú. Es, de estructura. Yo no hablo turquía, pero yo aprendí coreano y por eso ya es una familia de tipo de estructura de la lengua. Es como Hungaria, Turquía, Finlandia y coreano es en este tipo de construcción de palabras con Sí, partículas que se entran. sí, Ujú, exacto, ¿no? Que la lengua aglutinante tiene a veces esas propiedades y, pues bueno, a veces no se entiende muy bien algunas cosas, ¿no? ujú. Entonces, sí, Ya, es es complicado con este lenguas, porque, por ejemplo, en alemán, esta estructura es más como construcción con palabras ya separadas. ujú. Solo tenemos también sustantivos que se pegan, pero no partículos, solamente sustantivos Ah, para, bueno, pues mucho más para sencillo. dar una Ya. razón. ¿Ya? Sí, sí, claro, lo veo un poco más sencillo porque sí, es bueno, es como que mi mente ya está tan acostumbrada al quichua durante tantos años que ya para mí ya esta estructura es más sencilla, ¿me entiendes? Ya, ya. Pero sí, sí te entiendo que puede ser otra forma de aprendizaje, ¿no? Ujú, sí. Quilcana es el verbo escribir. Entonces, si quilcana es escribir, quilcapa y se escribe, por favor. Ajá, ok. Y capa. Y aquí la lógica sería conocer verbos. Por eso es que en esta primera lección te ponen la interpretación de verbos para que vayas construyendo por lo menos expresiones con 10 verbos, Ya. ¿no? Ujú. Catina es el verbo continuar, pero si yo te digo catipa y significaría sigue, por favor, o continúa, por favor. Ah, Spotify. Ya. Sumac significa bonito. Sumac es lo hermoso, es lo bello, también significa delicioso, significa Ujú, rico, ujú. ¿sí? Ya. Entonces, el sumac es como ese estado que va más allá del estado de equilibrio, sino que es un estado de gozo, ¿sí? Ujú. Pero por eso es que nosotros hablamos del sumach causai o del sumach camaña, que el sumach causai significa la vida hermosa, la vida bien llevada, ¿ya? Ya. Entonces, la vida bien hermosa dentro del contexto quichua es entendiendo también donde tu pensamiento, tus sentimientos y tus acciones están en una línea, ¿no? Esa es Ujú. una vida hermosa. Entonces, Sí. una vida manali, una vida desarmónica es pensar una cosa, sentir otra cosa y hacer otra cosa, Ujú. ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que el camino runa es el camino para entender la belleza. Ya. Ujú. Entonces, ahí ya se parece un poco a la vida de los griegos, ¿no? Ujú. Ya. Sí, entonces.
Bueno, las culturas evolucionan en ese sentido, de tal forma que la lengua te lleva hasta esas condiciones también de estética y belleza, ¿sí? Sí. Y Matacan es como, ¿qué eres? ¿Ya? Ima es qué, Ujú, y can es como el verbo ser o estar, pero para la tercera persona. Y Matacan significaría ¿qué es? ujú, Si yo te digo Imata Kangi, significaría ¿qué eres tú? ujú. ¿Ya? ¿Qué eres tú? Eso ¿Qué como, eres? No quién, sino qué eres. Y en ese sentido de qué eres, eso quiere decir tu profesión, si es que eres profesora, si es que eres agricultora, ¿sí? profesión. Ujú, Exacto, entonces yo estoy pidiendo tu actividad, cómo te ganas la vida. ya, ya. ¿Qué eres tú? En alemán esto se entiende como, como crítica. Si una persona no se comporta tipo humano, bueno, ¿ya? Y was bist du? ¿Qué estás? ¿Ya? ¿Estás humano o no? ¿Ya? Claro, estás como reprendiendo un poco, ¿no? Pero no, aquí es muy común que se diga, por ejemplo, ¿qué eres? ¿Eres ingeniera? ¿Eres doctora? ¿Eres enfermera? ¿No? Entonces, Ya, ya, ese tipo de cosas, ¿no? ya. Bien, entonces esto te va a quedar de lección para que alinees estos significados con todo esto. Recuerda que lo yaqui también es lo triste, ¿no? Pero también significa el amar, ¿ya? Ajá. Para que lo tengas en cuenta. Y bueno, pues igual tú tienes una lectura y un ejercicio, un libro completo de trabajo, que es el de Kichwa Kamu, que lo tienes aquí. Te voy a dejar el video también despuesito Ujú, para que lo estudies. Aquí está eh, tu texto completo, que son netamente desde el nivel A1 hasta el nivel, por lo menos B2 más, ¿sí? Está hecho este libro, ujú, que es el libro que dice libro de trabajo, ya. ¿ya? Ajá. Ese es un libro tranquilamente desde A1 hasta B2 más, casi topando el C prácticamente, ¿ya? Entonces, creo que muy buen libro, lo tienes completo, son casi 300 páginas. Ujú, Entonces, como tú quieras, si quieres, imprímelo unidad por unidad y lo vas leyendo y lo vamos leyendo juntos ya, y eso va a ser muy positivo también para tu aprendizaje, ¿ya? ya. Todavía no, Eh, no tengo mi impresora se fue. Eso. Yo tengo que comprar un nuevo. qué pena. Bueno, puedes leerlo en línea o podemos leerlo juntos también, entonces no hay problema. Este es el libro que te he pasado acá y lo puedes descargar. Entonces solamente le giras un poquito Ujú, y ahí está la primera lección ujú, que te va a dar estos contextos que ya hemos hablado mucho de esto, ujú, pero no está mal que nos lo pasamos, lo revisamos juntos y lo vamos viendo también. Entonces creo que va a ser buen material para que podamos trabajar los dos. Algo que te quería comentar, por ejemplo, justo no coordinamos muy bien y justo tengo una clase ahorita a las 11 de 11 a 12, pero podemos coordinar en otro momento para trabajar el alemán, ¿ya? Cuando tú me digas, ¿ya? Si es que ya. puedes el fin de semana, chévere, si no lo hacemos en otro momento, ¿ya? Pero ¿Estás de acuerdo que hacemos una trueque? sí, está muy bien, estoy de acuerdo. Ajá, Sí, ok. está bien. Creo que es válido hacerlo de vez en cuando, ver qué tal nos va. Así que generalmente yo lo que hago es trato de ver las cosas, no juzgarlas, sino ver qué tanto interactuamos y qué tan bien podemos hacerlo. Ujú, Ya. ya, Entonces, si es que no tenemos buenos resultados de lado y lado, pues ¿por qué no? ¿Ya? ya, sí. Entonces, eso quería como comentarte y está bueno. Entonces, tú me avisas cuando tienes chance y ya te mando el vídeo para que lo estudies y ya. Ya. Y podemos, yo tengo que ver mi calendario porque yo también soy profesora de alemán en Prepli. Es una Ya, ya. cosa paralela como Italki, ¿ya? Claro, Y claro. tengo clases también y se cambia a veces un poquito y en las noches yo tengo clases con los médicos a partir de las 6:30 hasta las 10 de la noche. Tengo clases con los médicos que quieren trabajar en Alemania y Mira tú. aprenden Chévere. alemán, sí, porque en Alemania se fueron todos no, no todos, pero muchos médicos
porque las condiciones para los médicos en Alemania son malos y por eso Alemania está invitando todos los médicos de todo el mundo, especialmente de América del Sur, no me pregunta por qué, pero ya son grupos, yo lo hago ahora desde 3, 4 años Oh, y no sé que América Latina tiene tantos médicos que se pueden irse. sí, hay Es, muchas personas que estudian medicina en Sudamérica, ¿no? Entonces sí. ya en Alemania eso es muy difícil. Mm, Debe ser hacer este bachillerato con una nota 100% lo mejor. Also, no. en Alemania la mejor nota es 1 y solamente si tienes 1,0, esto significa tienes la mejor nota en todas las materias y solamente en este momento puedes aplicar o solicitar estudiar medicina. Y ya no todos que son tan inteligentes que tienen siempre las notas mejores quieren estudiar medicina, ¿ya? Y por eso tenemos poca gente que comienzan a estudiar medicina y durante este estudio se como interrumpen o quieren irse porque es tan complicado y tan largo y hacen otra cosa. Y al final tenemos pocos médicos y este médicos ya comienzan a trabajar con deudas altas porque Mm, deben pagar para su estudio y toman un crédito de banco y a partir